tuvieron tiempo de volverla a escuchar cuando la compartimos, se acordarán. ¿Quién se acuerda de esos dos características de un tiempo de avivamiento? Ok, les voy a ayudar. Ya está la prédica en la página de YouTube. Las dos características de las que le hablé, la número uno es que se despertaba un hambre por predicar la palabra. Que muchos abandonamos nuestras grandes congregaciones elitistas y elegantes para salir a pasar hambre, estoy hablando de manera no literal obviamente, para salir a sufrir penas, a pasar críticas, desprecios, rechazos, para que más gente que no tiene contacto a una iglesia escuche la palabra de Dios. Es una de las características. Y la otra característica fue la problemática que atacamos la semana pasada, fue la rebelión. Excelente discípula. La rebelión, la anarquía, el enfriamiento espiritual, la apostasía. Y si nosotros creemos que estamos inmersos en un tiempo de avivamiento, sepan que la motivación principal para vivir un avivamiento es que nos metamos en la palabra. Hoy me gocé escuchando a Vicky compartirnos el devocional. Y doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque cuando a alguien lo retan, cuando a alguien lo retan a compartir la palabra de Dios, esa persona se va a disciplinar en esa semana y se va a meter con la palabra y va a estudiar y ay, que comparto y estoy entre Josué y estoy entre Ana. Entonces eso, amados, va a provocar que tú te metas con la palabra de Dios y eso va a provocar en tu corazón un avivamiento. Ayer en la mañana que estaba escribiendo esto que voy a compartir, todavía no empiezo, estaba llorando literal cuando estaba leyendo esos pasajes que van a ser la introducción de nuestro mensaje, porque eso es lo que provoca la palabra de Dios, despierta un avivamiento en tu corazón. Entonces yo quiero invitarte antes de empezar a predicar, que si tú te sientes que estás tibio, que estás apático, que estás flojo, perezoso espiritualmente, si la palabra de Dios te es X, si te es X llegar tarde a la iglesia, no, pues no importa, al cabo nadie llega temprano, todos son una bola de flocos. Si estás pasando eso en tu mente, en tu vida, métete por favor con la palabra de Dios. Métete con Dios. Métete con el Espíritu Santo. Es urgente, Dios nos está llamando a que volvamos. La semana pasada te lo prediqué. Dios nos está llamando a volver a las sendas antiguas, a retomar. Y hablamos de cuál era la problemática que estaba pasando el pueblo de Judá, porque se habían apartado de Dios, porque se habían olvidado de la palabra. Si tú vas al Antiguo Testamento, los grandes tiempos de avivamiento que se vivieron durante las épocas de los reyes y de los jueces, los avivamientos grandes venían cuando volvían a la palabra. Cuando se paraba el sacerdote Esdras delante del púlpito y en medio de toda la gente y abría las tablas de la ley y les predicaba, la gente se agarraba llorando. Lloraban desgarradoramente y eran confrontados con su pecado y les decían: ustedes tomaron mujeres extranjeras, no les es lícito, porque Dios les dejó bien claro que no se contaminaran. Y ellos se ponían las pilas y decían: ay, es cierto, y despedían a las mujeres y despedían con todo y niños, porque eso es lo que provoca, es la evidencia de un avivamiento, una obediencia, un deseo de someterte a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el diablo nos quiere engañar y mantenernos alejados y dedicarle más tiempo a jugar, a ver otras cosas, a no meternos con la palabra? Pues porque así le somos más útiles. Nuestro corazón se ensucia, se contamina, se aparta de la devoción verdadera, de la devoción genuina. Y mi mensaje de hoy se llama palabras que dan vida. Palabras que dan vida. Y el versículo clave con el que iniciamos la semana pasada fue Jeremías capítulo 6, versículo 10. Lo vimos en la Reina Valera contemporánea. Para iniciar, quiero que lo veas aquí. Lo encontré, lo estaba leyendo en la mañana, Jeremías 6:10, en la traducción en lenguaje actual. Ojo, Jeremías 6:10, traducción en lenguaje actual, dice: y yo, Jeremías, pregunto, ¿con quién voy a poder hablar? ¿Quién va a hacerme caso? Se tapan los oídos porque no quieren escuchar. Se burlan de la palabra de Dios
porque no la quieren obedecer. Ese es el principal problema de un creyente que lo provoca alejarse de Dios. Sabe que por esta casa de oración han pasado muchas personas, han pasado muchos discípulos. Les he dedicado tiempo como no tienes idea. Les he dedicado consejería, les he dedicado tiempo para animarlos, para exhortarlos, para sacarles en evidencia sus talentos, sus dones. Y lamentablemente, y me duele como pastor, nunca dieron fruto. Se congregaban una vez al mes, les delegaba algún cargo, se les olvidaba, les encargaba algo, oye por favor ayúdame con eso, ayúdame con esto otro, se les olvidaba, les valía un cacahuate o no sé qué cosas pasaba por su mente. Y lamentablemente salían de la iglesia, porque pues era tanto, yo creo que lo que se sentían intimidados que no daban fruto. Van a otra iglesia y luego iban a otra iglesia y luego iban a otra iglesia y luego ya llegan y son plantados en otra iglesia y ahora quieren hacerme creer que están viviendo un avivamiento porque publican cosas o publican fotos o publican detalles o posts en Facebook, pero sus vidas siguen siendo las mismas, desordenadas. Un domingo me publican una palabra de Dios y un sábado están publicando y cantando canciones de Pedro de Llerena y de Juan Salazar. ¿Cómo? Dijo Vicky. O sea, ¿cuál avivamiento? ¿A quién quieres engañar? Porque no hay sometimiento. Y el Espíritu Santo habla a través de los pastores y dice, ¿a quién entonces a quién le predico? O sea, ¿sabes que nos da flojera a veces predicar y hablar con denuedo y con autoridad lo que Dios dice a través de su palabra y ver que a veces las ovejas no lo toman como parte de su vida? ¿A quién le hablo? Se tapan los oídos porque no quieren escuchar. O sea, si te estamos hablando y te estamos diciendo y estamos mostrando una evidencia que la única manera que puedas vivir un poderoso avivamiento es cuando tú vuelves a la palabra y tomas la palabra como tu centro de vida, como la verdad absoluta de tu vida, pero no decides abrazar humanismo, decides abrazar psicología, decides abrazar otros pensamientos de no sé dónde rayos, y la palabra de Dios se disuelve entre nuestras manos. Y hoy tenemos que entender, amados, que las palabras que Dios habla son palabras que dan vida, son palabras que levantan, son palabras que vivifican. Y qué precioso para aquellos quienes tenemos la disciplina de tener devocional en la mañana, hoy que abrí mi devocional, antes de meterme a la regadera, el devocional hablaba de Ezequiel 37. A todos se los mandé, no sé si todos lo descargaron, pero eso nos conecta como iglesia. Y hablaba de Ezequiel 37, hablaba del valle de huesos secos. Y Dios le preguntaba a Ezequiel, ¿qué ves, Ezequiel? Decía, Señor, pues veo un valle. ¿Y qué hay en ese valle? Pues puros huesos. ¿Y cómo están esos huesos? Pues están todos muertos, están todos secos. Ah, bueno, háblales palabras que dan vida. Y volteaba al cielo y decía, Señor, hoy vamos a hablar de estas palabras que dan vida. Gloria a Dios, así habla el Espíritu, y espero en el nombre del Señor que esta palabra traiga luz a tu vida. Y ve conmigo por favor al Evangelio según San Juan. Ahora sí voy a empezar a predicar. San Juan capítulo 6. Versículos 47 al 57. San Juan capítulo 6, versículos 47 al 57, los leemos de manera antifonal. Abra su entendimiento, abra su espíritu, y yo espero que la palabra de Dios traiga luz y traiga un avivamiento en esta mañana a su vida. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan,
vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede darnos esta mujer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amado Espíritu de Dios, gracias por esta preciosa palabra que hoy nos hablas. Revélanos lo que hay en el corazón del Padre y que produzca en cada uno de nosotros el efecto que tú tienes planeado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aquí nos habla la Escritura, palabras de Jesús, y les está diciendo a todos sus oyentes: yo soy el pan de vida. Si quieren tener vida, si quieren tener vida eterna y si quieren tener fundamento sólido, identidad sólida, tienen que comer de este pan. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. El Dios viviente envió este pan. ¿Para qué? Para que sea nuestro sustento. La palabra de Dios, amados, es nuestro pan de vida. Jesús es la palabra viva, la palabra viviente. Y esta palabra viviente que nos alimenta, que nos edifica, aquí la tenemos en nuestras manos. La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde encontramos vida? En la palabra del Dios viviente. Traducción en lenguaje actual. Versículos 47 y 48. Ojo. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Cuando yo llegué al Señor Jesucristo, como nos compartía ahorita mi esposa, yo entendí que recibiéndole a Él como el Señor y guardador de mi vida, yo tenía como promesa la vida eterna. Y ya, mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, fue separado un lugar delante de la presencia de Dios durante las bodas del Cordero. Ahí tengo yo una silla separada para mí. Pero empecé a ver cuestionamientos en mi espíritu y empecé a preguntarme a mí mismo: ¿acaso eso será todo? ¿Eso será el todo para un cristiano? O sea, con eso nos tendríamos que conformar, con que yo ya soy salvo y el que se pierda y que se lo cargue el payaso. ¿Cómo? Yo sabía que había más, entonces empecé a indagar en las Escrituras, empecé a aprender de lo que se me compartía, mi espíritu se despertó con un hambre y empecé a darme cuenta que solamente era el inicio. Yo recibí el pan de vida, ¿para qué? Para que mi espíritu fuera vivificado, para que mi vida tomara sentido, para que mi vida fuera diferente, pero para que también personas que vieran lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios ha hecho a través de mi vida, pudiera despertar un desafío para que muchos más preguntaran y dijeran: yo necesito eso también. Si tenemos a Jesús, tenemos la responsabilidad de presentar a Jesús. No podemos tener un cristianismo egoísta, un cristianismo cerrado, un cristianismo de decir: yo más cerca a mis dientes que mis parientes y no me importa lo que pase alrededor. Y solamente cuando comemos estas palabras de vida, amados, es cuando se despierta una carga, una verdadera y genuina carga por aquellos que viven completamente abatidos y desconsolados. Esa era la condición del pueblo de Judá y Jeremías se daba cuenta, pero había una desesperación y una amargura en su corazón, porque por más que hablaba y hablaba y hablaba, el corazón del pueblo estaba endurecido,
sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban velados y la palabra no penetraba. Ahora, nosotros, te dije la semana pasada, corremos ese mismo riesgo si endurecemos nuestro corazón y perdemos la sensibilidad y vivimos la vida a nuestra manera. Eso es humanismo. No podemos permitir que eso suceda, sino entre más conozcamos la palabra de Dios, más involucrarnos con lo que dice la palabra para mi vida. Si verdaderamente quiero tener vida y quiero tener identidad y quiero tener fundamentos sólidos en mi manera de vivir, pues tengo que meterme más con la palabra, involucrarme más con lo que Dios quiere hacer en mi vida. Versículos 50 y 51, la misma versión. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. El que comiera de ese pan, dijo Jesús, el que coma de ese pan nunca estará separado de mí. O si nosotros queremos vivir pegados a Cristo, pegados a su amor, pegados a su palabra, pegados a su esencia, pegados a su voz, a escucharle audiblemente, lo único que podemos hacer es vivir pegados a su palabra. Lo hemos escuchado muchas veces y muchos predicadores utilizan esta ilustración y cuando van a una campaña, ¿verdad? Que hay muchos cristianos que tienen campañitis aguda, que nada más quieren tener avivamientos cuando hay campañas y andan cazando campañas. Ándele, pastor, mire, van a venir los embajadores del rey, vamos allá. Y ándele, pastor, van a venir los hijos del rey y vamos allá. Pero ¿para qué quieres tanta campaña si ya tienes a Cristo, ya tienes el Espíritu Santo? No, pero es que ahí en ese lugar, ¿qué tal si le dan una palabra profética? Y yo, ¿para qué quiero una palabra profética si yo ya sé lo que tengo que hacer? Si ya Dios me dijo que ¿qué quiere que haga? Yo ya estoy viviendo en esa asignación. Pero el apóstol Pedro dijo, ustedes tienen la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Esta es mi Biblia y en ella yo sé que soy, yo sé que tengo, yo sé que puedo lograr porque esta es mi palabra, la palabra que Dios tiene a mi vida. Y esta palabra, mis amados, me va a evitar que yo cometa estupideces, perdón por la palabra, va a provocar evitar que yo cometa torpezas, que yo la riegue, me va a recordar cuando estoy hablando mal. Cuando de repente estoy hablando así medio rasposito, ¿verdad? Porque pues los hombres tenemos ese carácter, nadie diga amén, ese temperamento, mejor dicho, y de repente andamos así medio... Los hombres me entienden, y bueno, y las mujeres también, pero la palabra te recuerda, y la escritura te dice, maridos, amen a sus mujeres, y no sean ásperos con ellas. Y viene el chipotazo, y santo Dios... Y ay mami, la semana pasada andaba con mi esposa, andábamos cobrando unos pagos de ella y de repente pues la verdad, confieso abiertamente, mea culpa. Si me desespera de repente, papito, y vamos para allá, y papito, ahora vamos para acá. Mami, ya les avisaste, mami, ya les dijiste y nos están esperando. Y mi esposa como ovejita ahí, papito, pero si quieres yo voy, quedamos en la casa. Y nomás sentí que se me hacía la manzanita aquí y le agarré la mano y le dije, mami, pero si yo estoy aquí para cuidarte y para protegerte. Porque el Espíritu Santo te confronta. A mí me confronta. O sea, a mí que me ves aquí detrás, a mí me confronta. A mí me hace ver cuando estoy haciendo mal y a mí me hace ponerme a cuentas cuando a alguien lo trato rasposamente o le falto al respeto. Porque no somos perfectos, por eso también recurrimos y dependemos de la palabra de Dios. Si yo sé que tengo vida eterna y yo sé que tengo una herencia incorruptible e inmarcesible, yo tengo que vivir pegado a la palabra de Dios, porque es la única que me puede dar vida. Versículos 55 y 56. Perdón, 53 y 54. Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo
ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Ojo, les aseguro que si ustedes, iglesia, no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. ¿Dónde tenemos reservada nuestra salvación? ¿Dónde tenemos garantizada nuestra salvación? En la identidad que tenemos en las Escrituras. Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, no estés de oquis, no estés en los chismes, no estés preocupado por si hacen o dejan de hacer. Entre tanto y que vengo a visitarte, Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Porque vendrán tiempos difíciles donde muchos no podrán entender estas verdades, no soportarán. Qué terrible esta palabra, de veras que me da miedo esta palabra. Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, se les hará gravosa. Les dirás a las ovejas, mira por favor, quiero que hagas esto. ¿Y por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y lo que no lo puedes hacer tú o no le puedes decir a otra persona? No soportarán la sana doctrina. Y les aseguro que si no comen de esta palabra y no beben de mi sangre, no podrán tener vida eterna. Porque solamente su palabra nos puede dar vida y puede garantizar nuestro acceso a la vida eterna. La salvación es nuestra, amén. La salvación Dios no la quita, no nos la quita. En ese sentido la declaración es correcta. La salvación Dios no nos la quita. Pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestra negatividad, con nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de integridad, nuestra falta de santidad, desechamos la salvación. Yo les he dicho muchas veces a los que somos discípulos, yo me encargo de que ustedes crezcan y yo les busco una asignación de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que el Espíritu me revela que ustedes están listos para hacer, y yo les delego. Pero si ustedes quieren hacerlo, eso ya es responsabilidad de ustedes. Yo no voy a obligar a nadie, ni le voy a andar jalando las orejas para que lo hagan. Si yo ya les delegué un cargo y les dije las características que yo necesitaba para desempeñar ese cargo, ya cada quien sabe con lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Si no lo quieren hacer, eso ya no es responsabilidad mía. Amén o hay. Ahora sí, versos 55 y 56. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ojo acá. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. La única manera de permanecer unidos a Cristo, la única manera de permanecer unidos a Cristo es conociéndole a través de su palabra. Quienes tengamos nuestra Biblia guardadita toda la semana y nada más la desempolvamos los domingos, ¿usted cree verdaderamente que tiene una relación sana con Cristo? ¿Usted cree verdaderamente que conoce a Cristo? Déjame decirle que lamentablemente no se puede. Como decían en la primaria, ¿verdad? Se baja el cero, pues no contiene. ¿De dónde? No tenemos nada para dar. Si no llenaste, seguramente, imagínense que yo voy el lunes a trabajar y luego ya el martes, no tengo ganas. Y el miércoles, no, hoy tengo otra vuelta, mejor voy a ver Netflix hoy. El jueves, no, hoy voy a ir a una reunión de mis amigos, de mis amigas. El viernes, no, pues el viernes es social. De raya, bueno, para nosotros que cobramos los viernes es de raya. Y los que trabajan los 6 días, el sábado, no, hoy sí voy a trabajar porque hoy es mediodía y hoy pagan. Y nada, vas y te presentas ahí a recursos humanos, ¿no? Y ya saca la licenciada. A ver, usted, no, pues tenga 300 pesos. ¿Cómo? 300 pesos. Mijito, pues si nomás trabajaste el lunes y el sábado mediodía, ¿de dónde quieres que te pague la raya completa? Así vamos a venir nosotros, ¿verdad, Señor? Vengo para que me des mi alimento. A ver,
No, mijito, pues si nomás abrió la Biblia el domingo. ¿Y los demás días qué? ¿De dónde quiere que le pague? ¿De dónde quiere tomar fuerza? ¿De dónde quiere tomar identidad? ¿De dónde quiere tener avivamiento en su corazón? ¿Cómo quiere estar apasionado? ¿Cómo quiere tener fuego a la hora de estar en el tiempo de adoración? Si en toda la semana estuvo separado. ¿Cómo? La única manera en vivir unidos a Él, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Isaías capítulo 55, versículo 3, versión Dios habla hoy. Vengan a mí y pongan atención, dice el Espíritu Santo. Isaías 55, 3, Dios habla hoy. Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. ¿Cuál es la primera instrucción? Venir a su presencia. Disponer el corazón. Oye, tengo 2 horas tranquilo, tengo 2 horas en paz, tengo 2 horas relax, tengo en una mano el control de la televisión, de la Smart TV de 60 pulgadas, y tengo del lado izquierdo la Biblia. Pero yo digo, utilizo mi lógica humana. Si leo la Biblia, me va a dar sueño. Y si pongo una película en Netflix, también me va a dar sueño. Pero con la película puedo estar acostado con 2 almohaditas, así que mejor pongo la película y me duermo. Y mientras tanto nuestro espíritu se va apagando. Empieza a entrar en anemia espiritual, empieza a apagarse, empieza a perder la pasión por las cosas de Dios. Mi amor por Cristo se empieza a diluir, se empieza a desaparecer. Y ya salió de mi corazón. Por eso en Apocalipsis 3:20 Jesús le habla a la iglesia, no le habla a los perdidos. Le habla a la iglesia que cayó en humanismo, que cayó en enfriamiento espiritual. Les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él estará conmigo. Estaré unido a él y él estará unido a mí. Y Dios nos dice, vengan a mí, acérquense, pónganme atención, abran sus oídos espirituales, escúchenme y vivirán. Y yo voy a hacer con ustedes una alianza eterna, una alianza, un pacto, un compromiso. Permaneceré unido a ustedes. Si mis palabras permanecen en ustedes y yo permanezco en ustedes, pueden pedir todo lo que necesiten y les será hecho. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su voluntad. No vamos a pedir de acuerdo a nuestras concupiscencias. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de los que ya metieron sus propósitos, gracias, cuántos de los que ya escribieron sus propósitos y los metieron en el sobre, pusieron como uno de sus propósitos leer más la palabra de Dios? ¿Cuántos pusieron entre sus propósitos buscar más de la presencia de Dios? Buscar más la santidad, procurar más la santidad. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Todos hemos leído aquello que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesitamos procurar la santidad, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros lo pudimos poner en esta lista de propósitos? Aún hay tiempo, todavía no se sella, pastora.
Aleluya, todavía no se sella. Ayer que estaba escuchando a mi esposa darme ese testimonio que compartió ahorita, porque a mí me lo dio primero, tengo las primicias, venía una pregunta, bueno, unas preguntas a mi corazón. Y el Espíritu Santo, yo le preguntaba al Espíritu Santo, le decía, ¿por qué hay tanta frustración en el mundo? ¿Por qué hay tanta frustración en el mundo? Tristeza, angustia, dolor, engaño, amargura, desesperanza, soledad. ¿Por qué? Pues, imagínense, yo estaba escuchando a mi esposa darme ese testimonio y yo me quedaba pensando en el corazón de esta mujer. Una mujer pues ya viuda, ya sola, vivía de su pensión, con 2 hijas, que sus 2 hijas también fracasadas en sus matrimonios, en un cuartito de vecindad allá en el más fondo, entre las 3 pagaban la renta, y de repente una de sus hijas pues no tenía ganas de trabajar, no trabajaba, no, pues yo hoy no trabajé, no sé, a ver que ustedes paguen la renta, y la señora pues le tenía que pellizcar más a su pensión. Había perdido un hijo, hacía 3 años, y todavía tenía amargura y resentimiento por esa pérdida. Y qué terribles palabras decir, mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. A veces quisiera ya no estar aquí. No sé qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo. ¿Por qué hay ese tipo de expresiones en la vida de la humanidad en la que estamos viviendo hoy? Y el Espíritu Santo me respondía, porque no escuchan palabras que dan vida, porque no escuchan palabras que dan identidad, porque no escuchan palabras que dan esperanza. Si no conocemos nosotros las palabras que dan vida, si nosotros no tomamos las palabras que dan vida, ¿cómo podríamos compartir palabras que dan vida? El Espíritu Santo hace algunos domingos nos dijo, nunca olviden su saco. O sea, siempre debemos de traer cargando nuestro saco y sobre todo, ¿verdad? Traer semillas, no vamos a traer el saco vacío, como mi esposa traía el saco vacío, no traía una tarjetita para darle a esta señora, pero gloria a Dios, oró por ella y le testificó y le compartió de la palabra de Dios. Pero siempre debemos de traer semillas, siempre traer palabras de esperanza, palabras que edifiquen, palabras que dan vida, palabras que den identidad. Es a veces tan fuerte y tan doloroso encontrarte con estas situaciones y sentirte desesperado, ¿verdad? Porque son procesos. ¿Sabe que cuando le compartes a personas que viven ese tipo de situaciones, a veces las situaciones de restauración, ¿verdad? El proceso que experimentan para una restauración, a veces son procesos muy largos. Yo tengo ya años predicándole a mi hermana que vive en Estados Unidos, y si se dieran cuenta las palabras que ella habla, de todo se queja. De todo se queja, hermana, espero que puedas ver este video. De todo se queja, todo le parece mal, y que si esto, que si su hija, que si su otra hija, que si su esposo, que si sus hermanos, que si la casa por qué no se ha vendido y que por qué no se arreglan los papeles. Total que todo, como dice el pastor, ¿verdad? Y la quejadera, y la quejadera, y la quejadera, y pura santa quejadera. Y le digo, mana, Dios es bueno, relájate, tranquila. Si no ha pasado nada es porque Dios así lo ha estipulado, y el proceso que se tenga que tardar, se ha de tardar. O sea, tranquila. Y de repente como que se enoja, ¿verdad? Y deja de mandarme ahí varias semanas mensajes. Y de repente le veo que ahí tímidamente empieza a publicar algunos contenidos cristianos que se encuentra. Y digo, mira, gloria a Dios. O sea, la promesa es clara y la palabra nunca vuelve vacía. Nosotros seguimos hablando palabras que dan vida, y hablando y hablando, y lo que se tenga que tardar y lo que el Espíritu Santo tenga que hacer en la vida de las personas, pero siempre tenemos que confiar que tarde que temprano va a dar resultado. Ezequiel lo creyó y le dijo, háblales, Ezequiel, a esos huesos, y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y dice, profetiza al Espíritu, y el Espíritu dice que de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, vino, y los huesos empezaron a llenarse de tejidos, a cubrirse de piel, a tomar vida, y se formaron ya un cuerpo
con carne, con tejidos, con huesos bien definidos. Y después al último les dice, ahora profetízales el Espíritu. Que el Espíritu Santo venga y les llene y se levanten, y los huesos secos, después de haber sido huesos y bien secos, porque dice la Escritura secos en gran manera, se levantaron como un ejército poderoso, un ejército viviente. Y le dijo después Dios a Ezequiel, le dijo, bueno, esos huesos que tú estabas viendo son mi pueblo. Así están. Así está mi pueblo. Y yo me gozo, de verdad, créanme que me gozo y le doy gracias a Dios por el avivamiento que estamos viviendo. Tenemos años orando porque Dios haga cosas grandes. Yo me acuerdo hace 10, 12 años, yo creo, mientras era director de alabanza, que el Espíritu Santo trajo mucho tiempo, algunos domingos, ese canto de grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en México. Y hoy lo estamos viendo y doy gracias a Dios por nuestro presidente. O sea, es vergonzoso ver cómo periodistas y periodistas reconocidos que uno respetaba tanto como el señor López Dóriga, que empezó a despotricar con que no, burlándose de que el presidente Biden no iba a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, y le cayó la boca. Y en medio de la mañanera, ¿verdad? Reporteros del Reforma, que son los que más le tiran, y le preguntan y le dicen, oiga, ¿y por qué esto? Y les calla la boca, y les calla la boca con resultados. Y el peso, hoy el peso está en una posición que nunca antes pudiéramos haber creído. Loret de Mola dijo que el peso cuando el peje fuera presidente iba a estar en 24 pesos 25, está en 18. Y no estoy exalzando a nuestro presidente, estoy dándole la gloria a Dios, porque quien lo hace es Dios, porque no hemos dejado de orar por nuestro presidente. Y estamos viviendo un tiempo muy edificante, estamos viviendo un tiempo que tenemos la obligación de seguir orando por él y de seguir creyendo que Dios seguirá haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Y el Espíritu Santo nos sigue diciendo a nosotros, vengan, acérquense, pongan atención. Vaya a su Biblia, versículo 63, aquí de San Juan 6, donde estamos, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ocúpense del Espíritu, ocúpense de que su espíritu esté presto, que esté dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo para que reciba las palabras que yo les quiero hablar, porque mis palabras son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les estoy diciendo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién podríamos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras que dan vida. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más podríamos ir? ¿A quién más podríamos recurrir? Mi esposa tiene un tío que es sacerdote que anda ahorita en la ciudad, se anda dejando apapachar. Y él siempre, según él, nos ha profetizado que tarde que temprano nosotros vamos a volver a nuestra religión y vamos a volver con nuestra mamá María. Él siempre dice, yo tengo confianza y yo estoy rezando por ustedes, que ustedes tarde que temprano van a regresar a su casa, a su iglesia. No, mijito, pues ¿cómo? Habiendo conocido la verdad y habiendo conocido lo que dice la Escritura. Mira, le digo
Le digo a mi esposa, en peligro, y le digo, no, déjenme media hora con Chito para ver si con la escritura abierta no el Espíritu Santo habla a su vida y lo convence de pecado, de justicia y su juicio. Porque la palabra tiene poder, sus argumentos no tienen poder, amados. Sus argumentos no tienen poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que convence, es la única que da vida, es la única que da identidad, que da fundamentos, fundamentos sólidos. Es nuestra roca eterna, la palabra bendita de nuestro Dios. Poquito adelante, San Juan 20, versículos 30 y 31. San Juan 20, 30 y 31. El propósito de estas palabras que tenemos tú y yo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que sí tenemos, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. ¿Para qué fueron escritas estas palabras que dan vida? Para que conforme las aprendamos, las tomamos y las hacemos parte de nuestra vida, creemos que Jesús es el Cristo, el enviado por Dios, el Mesías, el ungido de Dios, enviado para darnos vida eterna y para darnos identidad, y para que creyendo en Él tengamos garantía de vida eterna. Si hablamos y si creemos estas palabras, amados, todo nuestro caminar en Cristo será un caminar lleno de vida eterna. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso recurrentemente te digo, hay muchos que son cristianos, pero no disfrutan su vida eterna. No saben ni el tesoro que tenemos en la mano. No saben ni el tesoro que Dios nos ha entregado. No saben las promesas tan grandes que son nuestras para darle solidez a nuestra vida cristiana. Por eso los que no conocen la verdad del Evangelio critican las Escrituras. Escuchan hablar la palabra de Dios y les incomoda. En el trabajo hicimos un grupo de WhatsApp para estar conectados, y porque pues cada año tenemos 2 convivencias patrocinadas por la empresa, y hay un compañero que empezó ahí de repente, ¿verdad?, con un espíritu religioso a empezar a publicar, y pues ¿qué empezaron a hacer los demás? Pues empezaron a salir. ¿Por qué? Porque incomoda. Porque aún para hablar de la palabra de Dios necesitamos inteligencia. Por eso los cristianos no publicamos memes ni posts cristianos en los grupos de WhatsApp seculares. ¿Por qué? Porque nos van a empezar a echar tierra. Necesitamos sabiduría. El Espíritu Santo nos dice cuándo, cómo, dónde, con quién. El Espíritu Santo nos guía. Eso es lo que significa, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quien no está listo para recibir la palabra nos va a ver como religiosos. Quien ya está listo para recibir la palabra de Dios nos va a ver como una solución a todos sus quebrantos, tal como nos testificó Vicky en la mañana. Llegó el momento en que había un quebranto, había una desesperación. Llegó la palabra y llegaron las personas indicadas, y llegó la perseverancia y llegó la permanencia, y el Espíritu Santo hizo la obra. ¿Por qué? Porque todos tenemos un tiempo, ese famoso tiempo Kairos que muchos los predicadores hablamos, ese momento en que Dios ya preparó tu corazón para que tu vida reciba y sea transformada. Cuando no es tu tiempo, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Nadie. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que identificar esos momentos claves, cuando ya está listo el corazón para recibir la palabra de Dios. Sí hablamos y sembramos la semilla, pero con sabiduría. Hay otro pasaje que dice la Escritura, y es muy fuerte, y a veces no quisiéramos hablarlo, pero la Escritura también dice que no es bueno echar las perlas. ¿Por qué? Porque vueltas tras ellas las pisotearán y las despedazarán.
No es bueno. No es bueno. Con sabiduría, con inteligencia espiritual, hablar la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Sí está aprendiendo algo? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Cuando llegue me dice amén. Versículo 3. Lo que hemos visto, ojo, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. ¿Por qué hablamos palabras que dan vida? ¿Por qué anunciamos palabras que dan vida? Porque eso fue lo que nosotros recibimos, creímos y forman parte de nuestra vida. ¿Y por qué las hablamos? Para que el gozo de todo aquel que venga a Cristo sea cumplido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla encontrarse con Jesús! ¡Qué maravilla encontrarse con el dador de vida! ¡Qué maravilla encontrarse con aquel por quien fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas! Sabiendo que en Él encontraste tu propósito y encontraste tu identidad. Y nuestro gozo fue cumplido, no a través de una vida, su mejor vida ahora, pero sí una vida llena de Él. Donde caminamos por un desierto, pero gloria a Dios, nuestro calzado no se desgasta. Nuestro calzado del Evangelio sigue listo para seguir predicando la palabra de Dios. Yo sé que muchas mujeres quisieran desechar ese versículo de la Biblia, ¿verdad? Que dice que su calzado nunca se desgastan porque quieren estrenar más seguido. Pero es bonito, la mañana que estaba boleando mis zapatos, yo decía, Señor, tengo como 5 años con esos zapatos y están como cuando los compré. Y digo, aún en esas cosas veo tu mano poderosa. Me dice mi esposa, esposo, ya tienes en esa camisa como tantos años, déjala, me encanta esa camisa, no me la saques ahí, déjala. Los años que tenga, porque Dios tiene cuidado de nosotros aún en esas pequeñas cosas. Tengo la camisa con la que fui al primer congreso después de que recibí a Cristo, aunque usted no lo crea. Y me encanta esa camisa. Y Edson de repente me la agarra, pero le digo, agárrala, pero regrésala allá que en mi closet. Así es Dios. Así es Jesús con nosotros. Así nos ama, así nos muestra su amor y su grandeza, aún en los detalles prácticos de nuestra vida. Isaías capítulo 50, versículo 4, versión Dios habla hoy. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Palabra de Dios para nosotros. Él nos ha instruido, nos ha dado palabras que dan vida. ¿Para qué? Para que consolemos a los cansados con palabras de aliento. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, traducción en lenguaje actual. Pregunta de los 64,000. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben nada de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Cuando empezamos a ir los primeros días al grupo, a la célula que se abrió ahí con mi pastora Lulú,
Me acuerdo que el pastor trabajaba en Café La Fuente, creo que trabajaba en Café La Fuente. Y dice que un día, pues empecé a ir yo, ¿verdad? Yo traía mi primer Biblia que me regalaron, una Biblia devocional de estudio, una negrita igual que esta. Y yo andaba bien contento con mi Biblia. Y, yo hay un grupo, me dijo mi esposo, vamos a ir a un estudio de Biblia. Bueno, vamos, yo necesito saber de eso. Y me acuerdo que la pastora le dijo al pastor, ándale papito, que ya está viniendo un varón, salte temprano a ver cómo arreglas para que vengas, para que me ayudes, porque vienen 2 mujeres y viene un varón. Y de repente ya empecé a ver que el pastor ya empezaba a llegar y empezamos a recibir y empezó la aventura. Y como dijo la salmista Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo. ¿Sabe que yo creo firmemente que muchas canciones seculares involuntariamente hablan mucho de una relación con nuestro Creador? Y las personas que lo escriben a lo mejor lo escriben inspiradas pensando no sé en quién. Pero yo las escucho y digo, Señor, pues esa canción, si yo quiero la puedo hacer mía y la puedo cantar para ti. Hay una canción muy viejita que los que somos de la vieja guardia la cantaban los montañeses del Álamo, y yo a veces estoy meditando en mi trabajo y yo se la canto a mi Señor Jesús y le digo, a mi vida cansada y marchita, llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero que sepas que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti no vivo. Es una canción secular, pero todo lo que dice habla realmente de lo que Dios hizo en mi vida. A mi vida cansada y marchita llegó Jesús una vez y habló palabras que dan vida y le dio identidad y le dio un giro radical a mi manera de vivir. Completamente, palabras que trajeron identidad, palabras que trajeron vida. Efesios 4:29, traducción lenguaje actual. No digan malas palabras, disciplínense en la hora de hablar, en su manera de hablar. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. En pocas palabras, si vas a hablar, que sean palabras que dan vida. Si vas a declarar, si vas a profetizar o si vas a decretar, pues hazlo con palabras que den vida. Y palabras que te habló el Espíritu, no lo que se te ocurrió, o no lo que tú quieras, o no lo que te emocioné en el momento. Que sea lo que Dios habla. Si queremos profetizar, lo dije hace un momento, hablemos la palabra profética más segura, la que tenemos aquí, la que es nuestra. Efesios 4:31 y 32, Dios habla hoy. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hablemos palabra de vida, hablemos palabras con inteligencia, hablemos palabras de sabiduría espiritual. Colosenses 4, 5 y 6, traducción en lenguaje actual. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Te lo acabo de decir hace unos instantes. Usen su inteligencia, no cuando se les ocurra, para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Piensen bien cómo contestar. Pedro también decía, para que den razón de su esperanza con mansedumbre, con mucho cuidado, para que lo hagan con sabiduría y con inteligencia espiritual, con mansedumbre, no para discutir. Hay muchos aleluyas que les encanta discutir y que les encanta pelear.
estás perdiendo el tiempo, hermanos, y cuando hacemos eso nos convertimos más en necios nosotros. ¿Por qué? Porque la persona que en lo que estoy hablando, su espíritu está dormido. No puedo ser tan torpe para hablarle porque nunca me va a entender. Yo estoy hablando un lenguaje espiritual y él está hablando un lenguaje carnal. La única manera que él va a poder conocer a Cristo es a través de que yo lo ame. Que conozca a Cristo a través de mi cariño, de mi amor, porque su espíritu está dormido, no está listo para sembrar la palabra de Dios. Primero conoce a Cristo a través de mí, a través de mi corazón, a través de mis palabras de amor, y después lo va a conocer a través de las palabras que dan vida. Así es como funciona. Así es como se presenta el Señor Jesús. Cuando Pablo se presentó en el Areópago, no empezó a tirarles todos los ídolos que tenían ahí, ni empezó a discutir, y este no es Dios, este tampoco, no, él utilizó la inteligencia espiritual y vio un nicho que estaba desocupado y dijo, ay, de aquí soy. Y dijo, bueno, aquí donde ustedes dicen al Dios no conocido, ¿qué creen? Yo lo conozco, y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y se los presento, y aquí está. Con inteligencia, con prudencia, con sabiduría, sin discusiones. Termino acá, Lucas 11, 27 y 28 en la Nueva Biblia Viva. Lucas 11, 27 y 28, Nueva Biblia Viva. Mientras Jesús hablaba, una mujer de entre la multitud gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Jesús contestó, dichosos más bien. Iba pasando Jesús, ¿verdad? Y la persona, yo creo que se acordó de María. Y dijo, ay, qué bienaventurada María. Dichosa la mujer que te dio a luz y que te dio de sus pechos de comer. Y le dijo Jesús, no mujer, no te equivoques. Más bienaventurados y más dichosos los que reciben las palabras que dan vida y la obedecen. Los que le reciben la palabra y la guardan, los que reciben la palabra y la ponen en práctica. Ahora, quisiera cerrar con una pregunta. Si me ayudas al teclado, hijo, por favor. Quisiera cerrar con una pregunta para los que ya son discípulos. A través de todo este desplegado de hermenéutica y de homilética que acabamos de escuchar, ¿cuántos principios bíblicos creen que están contenidos en este mensaje? No, esa no es respuesta, pastora. ¿Cómo que varios? ¿Cuántos principios bíblicos de los que ya conocemos están incluidos dentro de este sermón que acabamos de escuchar? Les ayudo con uno, para que no digan. El principio de mayordomía. ¿Por qué? Porque administramos lo que ya recibimos. Recibimos palabras que dan vida, utilizamos el principio de mayordomía y las damos, las servimos. ¿Qué otro principio? De autoridad. Principio de autoridad, muy bien, es correcto. ¿Qué otro principio? ¿Cómo? ¿Los volvemos a enseñar o qué? Principio de soberanía de Dios. ¿Por qué suceden las cosas así? Porque Dios así lo estipuló. Solamente tenemos vida a través de las palabras que dan vida. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. No lo decimos los predicadores ni los pastores. Dios lo dijo. Principio de soberanía, excelente. Van 3 principios. El principio de siembra y cosecha, excelente también. De hecho, yo creo que sería la respuesta principal. En 100 cristianos dijeron, ¿verdad? El número 1, el principio de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque recibimos nosotros nuestra semilla y estamos listos para sembrarla. ¿Y cuál es esa semilla? Las palabras que dan vida.
Ok, los demás se las dejo de tarea porque si no, no nos vamos de aquí y ya es hora de cerrar. Si no, la pastora me regaña. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Dios, te damos gracias por tu palabra que da vida. Gracias, Señor, porque solamente conociendo y creyendo la verdad es que podemos vivir pegados a ti. Es clara tu promesa, Señor. Es clara tu promesa que si vivimos unidos a ti, podremos encontrar esa identidad, esa fortaleza que tú quieres darnos, Señor, a través de esa vida eterna que tú nos has prometido. Hoy, Señor, reconocemos delante de ti que nos hemos equivocado, que en ciertos momentos, Señor, en ciertas temporadas, hemos descuidado nuestra comunión contigo y hemos descuidado el estar pegados a ti y escuchar tu palabra. Hoy queremos más de ti, Señor. Hacemos el pacto, el compromiso de buscar más la palabra, de recurrir más a ella, de levantar nuestros tiempos de comunión contigo, de lectura de la palabra, de acercarnos una taza de café o de té o de chocolate, Señor, y en esa intimidad, en ese lugar secreto, abrir las escrituras y deleitarnos en lo que tú nos hablas, Señor. Tú nos dices a través de la palabra que tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida, y tú ya hiciste tu parte, Señor. Entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Yo quiero más de ti. Yo en lo personal necesito más de ti, Señor. Necesito más de tu amor. Necesito más de tu presencia. Necesito más de tu Espíritu Santo. Es cierto, en momentos me siento débil. Hay momentos en que la duda y la incertidumbre me hacen temblar y me hacen, Señor, perder la mirada del propósito al que tú me llamaste. Yo necesito acercarme más a ti. Yo necesito acercarme más a tu palabra. Yo necesito más de tu amor y de tu presencia. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti. Sí, Señor, amén. Y habitar en tu presencia. Y menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Con sus manos en alto, dígale: yo quiero más de ti. Aleluya, sí, Señor.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Suavemente le decimos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levante una ofrenda de palmas a nuestro Dios y dele gracias por lo que ha hecho en su vida y por lo que seguirá haciendo a través de su vida. Gracias, Señor, gracias por tus palabras que dan vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Tome su lugar un momentito, por favor. Mientras le entrego el micrófono a mi esposa, mientras estábamos cantando, me acordé de una historia o una ilustración o una alegoría que dice que había un trabajador que siempre se quejaba por todo, siempre estaba negativo y siempre todo criticaba, y que son muchas horas y que mucho tiempo extra y que siempre estorban para que yo pueda crecer aquí en esta empresa. Y un día su supervisor, que era muy sabio, preparó un ataúd y lo puso ahí al centro de la nave industrial, y les empezó a decir, y puso a un ladito de ahí del ataúd: murió la persona que estorbaba que tú crecieras, murió la persona que estorbaba que tú salieras adelante, murió la persona que estorbaba que tú tuvieras éxito en esta empresa. Y se formaron todos, ¿verdad? Y querían conocer, bueno, pero ¿quién es? Nadie da el nombre. Y no, pues ya empiezan a pasar, ¿verdad? Y los demás pasaban y veían ahí el ataúd y se quedaban sorprendidos. Y luego al último Amarguetas, que va pasando, ¿verdad? Y se asoma ahí en el ataúd, y Sopas que va viendo su carota porque habían puesto un espejo ahí, y se agarra risa, y lo ve el supervisor, le dice: mijito, tú eres el único que estorba que tú crezcas, tú eres el único que estorba que puedas tener éxito. Y así el Espíritu Santo nos dice: ¿quién es el único que estorba que yo sea un cristiano apasionado, avivado, exitoso? Pues soy yo nada más. Así que, amados, tomemos nuestra palabra de vida y sigamos adelante.